un cristiano afanoso, preocupado, es porque la ansiedad es incompatible con nuestro carácter de fe. Es decir, ¿no? Es incompatible un cristiano afanado, en pocas palabras, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Mateo capítulo 6, versículo 30. Por favor tengan a la mano las Biblias porque vamos a mandar a leer también los textos bíblicos. Acá tengo mi Biblia. Mateo 6, tengan el texto principal también. Ya. Dice, pues si Dios viste hacia la hierba, que hoy está en el campo, y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Entonces, Jesús lleva a la gente a que entiendan acerca del afán del hoy y el afán del mañana. Porque el problema del cristiano está en que no ha examinado cómo está su fe delante del Señor. Y pensamos que nuestra fe está bien hasta que llega un problema que nos mueve. Y es justamente lo que el Señor Jesús está diciendo. La hierba que hoy es y que mañana será echada en el horno, con todo y eso, es una hierba. Sin embargo, Dios hace mucho más para con sus hijos que para una hierba o las plantas o los animales. Dice, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Y Jesús se refiere a hombres de poca fe. El que cae en la ansiedad o el que está dejándose llevar por la ansiedad, eso refleja su poca fe, su falta de fe en el Señor. Ese es un problema espiritual. Y claro, debemos de ver cómo está nuestra fe, si realmente estamos creciendo en la fe del Señor, si estamos menguando en la fe, eso se va a reflejar en las situaciones del día a día. Si estamos muy afanosos constantemente es porque nuestra fe es de verdad muy escasa. Y ustedes saben que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, aquella persona puede estar leyendo su Biblia, pero está andando en lo que está leyendo, está devocionándose realmente en meditar esa escritura en su tiempo del día a día. Por eso no debemos ser hombres ni mujeres de poca fe. Deuteronomio 7, versículo 9, habla acerca del Señor. Porque ustedes saben que el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, pues, y ellos no salen con una gran fe. Ellos han visto las obras de Dios, el mar rojo abrirse, han visto cómo el Dios movilizaba columna de nube, columna de fuego. Ellos deberían de tener más fe de la que deberíamos tener nosotros. Uno puede decir porque ellos veían las grandes obras milagrosas del Señor en el desierto, pero el problema de Israel era su gran incredulidad, su falta de fe. Dice acá, sabedlo bien, dice, el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumple sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Entonces, cristiano, cristiana del día de hoy, hermano mío querido, si hoy estamos pasando afanes y situaciones difíciles, lo primero que hay que recordar es quién es nuestro Dios. Y el mayor problema de la iglesia, hermanos, la iglesia de estos tiempos, es porque no conocen a Dios. ¿No? Agradezco mucho a los hermanos de Trujillo. El día de esta semana han hecho una bonita clase acerca de los atributos de Dios. Y los niños están aprendiendo acerca de quién es Dios mediante sus atributos y cualidades. Y nosotros debemos de conocer quién es Dios. De lo contrario, hermanos, nuestra fe va a estar basada en algo
en algo incorrecto. Y es por eso que entra la ansiedad. ¿En qué clase de Dios estamos apoyándonos? Versículo 9 dice que el Señor tu Dios es un Dios fiel, ¿no? Eso dice Reina Valera contemporánea, ¿no? Reina Valera 60, no sé bien cómo lo dice, pero acá lo escogí este texto en esta versión. Es un Dios fiel. Uno de los atributos de Dios es la fidelidad de Dios, su inmutabilidad, hermanos. Él no cambia. Él es fiel en sus promesas. Hay otro texto, no sé si está en Hebreos, creo, que cita Salmos, que dice que Dios no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios no se retracta. Dios, desde el momento en que te toma como su hijo, Él va a cumplir todas las promesas que te ha hecho. Entre ellas, que desde el momento en que tú pasas a ser hijo de Dios, Él se encarga de cuidar de ti. Apóyate en el Señor el día de hoy. Ven bajo su amparo. Porque si uno bien conoce, ni el dinero, ni las amistades, ni eso se compara al amparo de Dios. El amparo de Dios es la seguridad del cristiano que va a caminar con seguridad, con firmeza, sin temor, en el hoy y en el futuro. Y Dios estaba guiando a un gran pueblo en medio de una tierra desértica. Y eso podemos compararlo a los tiempos del día de hoy. Parece que la vida, es un ambiente del desierto, una lucha del día a día por sobrevivir. ¿Qué vendrá? ¿Qué difícil es el hoy? Pero hermanos, tenemos la confianza de que nuestro Dios es un Dios fiel. Si tú eres cristiano, tú tienes un Dios fiel, independientemente de tus fallas o debilidades. Dios es fiel y debes de apoyarte en eso, confiar en Él. Dice que Él cumple su pacto. Y tenemos un pacto seguro en Cristo, mejores promesas en Él. En Él. Si en algo nos hemos alejado, volvamos a Él. Y dice que su misericordia para con aquellos que lo aman es mucha. Hasta Dios hace misericordia hasta 1000 generaciones. Y dice misericordia a aquellos que lo aman. ¿A qué se refiere esto? Que aquellos que lo aman pues son sus hijos, lo han llegado a conocer. Esto engloba a toda la iglesia. Y es hasta 1000 generaciones, hermanos, porque esto no es el número 1000. Porque los cristianos son más de 1000 en la tierra. Entonces es una figura, ¿no?, que nos habla que su misericordia es grande. Entonces no nos dejemos arrastrar por un pensamiento incorrecto, porque la preocupación y el afán tratan de que desconfiemos de nuestro Dios. Tú te apoyas muchas veces en tus padres y en la ayuda que ellos te dan porque los conoces. Y hay muchos que no se apoyan en sus padres, se apoyan en sus hermanos, se apoyan en sus mejores amigos porque saben quiénes son ellos, los conocen. Entonces, como jóvenes debemos de apoyarnos en nuestro Dios porque lo conocemos. La Escritura revela que Él es fiel, a diferencia de nosotros. Pero si venimos a Él en fidelidad, en su arrepentimiento, y venimos a Él, Él nunca nos desamparará. Sentimos desamparo cuando nos alejamos de Él, pero Él jamás nos deja. Romanos 8:32 dice la palabra que Dios no escatimó para salvarnos, no escatimó cosas. Dice que nos lo entregó todo, ni a su propio Hijo escatimó para salvarnos, sino que lo entregó por todos nosotros, es decir, por la iglesia, por los escogidos. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces muchos de nosotros nos preocupamos de verdad que en los afanes del hoy. Dice Mateo 6 que beberemos, que comeremos, que nos pondremos, etcétera, etcétera. Y ese era el afán del día a día. Ese es el afán del día a día. ¿Sobreviviremos el día? ¿Qué haremos el día de hoy? ¿Nos alcanzará el día de hoy? ¿En qué Dios es tu Dios? Dios no escatimó darte
te entregó todo en Cristo Jesús, y dudar de Él es como decirle que realmente no ha hecho nada o que no puede sustentarte. Dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y es decir, ¿cómo no te dará si ya te entregó a Jesucristo? ¿Cómo osas dudar de Él, que Él puede darte todo lo que tú necesitas hoy y mañana? Este versículo realmente nos llama a tener seguridad, a conocer que la entrega de Jesucristo en la cruz por nosotros es el mayor, de verdad, es el mayor símbolo de ejemplo de provisión, ¿no? Que si Dios no escatimó en eso, ¿crees que te va a desamparar el día de hoy, que pasas situaciones difíciles en casa, ¿no? Que sufres afanes por el estudio, afanes por el trabajo, afanes por la familia? ¿No crees que Dios te ha provisto lo que la palabra de hoy y las cosas que tú necesitas juntamente con la palabra? Te provee la economía, te provee la comida, te provee la salud. Y Dios te provee juntamente con Él todas las demás cosas. Tienes que mirar en lo que Dios te está dando, no solamente mirar tu problema. Dice, y hay que entender esto, hermanos. Muchos piensan que ven, por ejemplo, una preocupación, ¿no? Y lo subestiman. Dicen, pero ¿de qué me tengo que preocupar, no? Por un lado, por un extremo, están los que caen en una ansiedad fuerte. Y vemos el otro extremo, que cae en una total desconsideración, ¿no? Cae, ¿cómo podemos decirlo? Realmente lo subestima, piensa que no es nada. Y recuerden, hermanos, los extremos son peligrosos, así que no se vayan a los extremos. No subestimemos el pecado. Jamás. El cristiano debe estar alerta y no bajar la guardia por el pecado, así parezca el más simple de todos. Y la ansiedad, la preocupación, el afán es pecado. El pecado, hermanos, atenta primeramente contra Dios. Pensamos que si yo me preocupo, caigo en el afán, eso me ataca a mí. Primeramente ataca a Dios, porque es una ofensa en contra del Dios vivo, que está presente, que provee, que te cuida, y te hace pensar que ese Dios no es el Dios de la Biblia. Entonces tú con la ansiedad te estás formando la idea de un ídolo. Este pecado es un pecado que, pues, ¿no? Hay que tenerlo en consideración, y atenta contra Dios y contra tu vida, especialmente contra tu vida de fe. Las personas generalmente que sufren de ansiedad no pasan tiempo de comunión con Dios, porque lo que debería de hacer la preocupación es llevarnos a tener más comunión con Dios y más ver su gloria ahí. Y hay que tener mucho cuidado también, porque cristianos afanosos podemos pasar preocupaciones, podemos incluso temblar cuando vengan preocupaciones, pero no dejarnos arrastrar por los afanes. Que el afán, la preocupación del momento no gobierne nuestra mente ni nuestra vida. No caminemos al son de la preocupación. No hay que darle lugar al diablo ni a sus tentaciones tampoco. Y debemos de cuidarnos de una vida tibia, hermanos, porque el cristiano que va a la iglesia, cristiano que lee la Biblia, al leer la Biblia, el cristiano está diciendo que la Biblia es palabra de Dios y que no contiene errores, no te lleva al error, no tiene errores, es infalible, es fiel. Pero por otro lado, cuando tú dejas de leer la Biblia y ves tus preocupaciones del día de hoy, comienzas a desconfiar. ¿Qué es eso? Hermanos, la historia de la Biblia y la historia de tu vida es una sola historia. Desde Génesis a Apocalipsis es la historia de tu vida. Y la historia de toda la humanidad, no solamente de la iglesia, es una la historia. Por lo tanto, los hechos inerrantes, fieles de Dios en su palabra,
se cumplen también en tu vida. No puede haber un cristiano que lea la Biblia y después se derrumbe por un afán. ¿Por qué? Porque eso sería negar la Escritura. Lo afirmas con tu boca y lo niegas con tus acciones. No debemos de hacer eso. Eso es totalmente incompatible con la vida de fe del cristiano. ¿No es cierto? La inerrancia, Dios jamás se equivoca. Debo de creer en sus promesas. Y por lo tanto, debo de confiar en Dios. Si Dios te ha provisto lo más grande, hermanos, la salvación. Dios sustentó con maná en el desierto a su pueblo. Y la Escritura dice, por ese desierto de sombra y de muerte, Dios hizo que un pueblo enorme triunfara, subsistiera. Y vemos las cosas grandes espirituales que Dios ha hecho en nuestra vida. Mira, ¿qué puede ser mayor que darte una nueva vida en Cristo? Mira, te resucitó juntamente con Cristo. Tú pasaste de muerte espiritual a vida eterna. Te libró del infierno. Tu destino ya no es el infierno. Sufrió el juicio de Dios por tus pecados en la cruz. Tú ya no eres objeto de juicio por condenación. Hermanos, ahora nos ha reconciliado con Dios, te ha bendecido en todas las cosas. Esas cosas grandes y espirituales son de verdad que no tienen comparación con las cosas materiales. A eso quiero ir. Entonces, vemos que algo maravilloso que es nacer de nuevo, tener comunión con Dios, que nadie más puede tener, eso nos debe de servir de prueba para decir, realmente aquí en las cosas materiales debo de tener mayor confianza aún, porque hemos alcanzado lo imposible, dado por Dios por gracia. Y entonces en lo terrenal también Dios nos concederá la victoria por gracia. Por eso la desconfianza está de más. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Querido hermano, querida hermana, renuévate diariamente. Eso es lo que debemos de hacer. Mi carácter es desconfiado, tengo miedo, es porque no estás creyendo en las promesas de Dios, en el Dios de la Biblia. Por lo tanto, te recomiendo que hagas lo que dice Romanos 12:2. Renueva tu mente. Cambia ese pensamiento incorrecto por los pensamientos de Dios. Y renovarnos diariamente es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer en tu vida. Cuando vienes con un corazón humilde, rendido a la Escritura. De esa manera el Señor va cambiándote cada día, transformándote cada día, limpiándote. A eso estamos llamados. Si no queremos que la ansiedad tenga lugar, renovémonos diariamente. No va a servir de nada si yo leo la Biblia el lunes, me cansé el miércoles y termino llorando el viernes por un afán. Eso no es renovarse. La renovación va cada día. Cada día nos cambiamos de prenda, claro que nos cambiamos de prenda. Cada día nos lavamos, claro que debemos de lavarnos, porque cada día nos ensuciamos, cada día, ¿no? Debemos de estar así. Entonces Dios nos llama a una renovación constante en su palabra. Ahora, sigamos. El segundo punto, Mateo 6, el versículo 34 nos habla acerca del futuro. La mayoría de las ansiedades vienen por el tema del miedo al futuro también. Y del hoy hacia el futuro. Versículo 34. Vamos a leer el 34. A ver. Dice, así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tienen cada día con su propio mal. Amén, dijo Jesucristo. Entonces, ¿tenemos seguridad de nuestro rumbo futuro? ¿O ese es un motivo de ansiedad también? Porque hay muchos que el día de hoy pierden la cabeza por el tema del futuro. Se afanan tanto por el mañana, ¿no? Y no necesariamente
por el inmediato mañana, o sea, el día después, sino por de acá a un mes después. Por esos afanes del mes después ya se están derrumbando el día de hoy. Miren, hermanos, vamos a leer esto. Esta es una frasecita bien bonita. Lidiar con el hoy y prepararse para el mañana está bien. Es algo que uno hace, ¿no? Lidiar con cada día. Pero es pecado afanarse, desconfiando del Señor, del hoy, del señorío de Dios el día de hoy y del mañana. O sea, nuestro Dios, hermanos, es el Dios del hoy. Y también es el Dios del mañana. Es el Dios del futuro. A Él le pertenece el futuro, no a nosotros. Nosotros vemos, nuestra vista llega hasta el hoy. Hasta nuestro horizonte del hoy. Nos podemos hacer una expectativa de lo que puede ocurrir mañana, pero no lo sabemos. Es una incertidumbre. ¿Qué va a ocurrir mañana? ¿Qué cosas específicas van a ocurrir mañana? Quizá puedas tener tus actividades agendadas de lo que vas a hacer mañana, pero ¿quién te garantiza que al pie de la letra se cumplirán? No puedes. ¿O qué cosas que te deparará en esas actividades? No lo sabes. Por lo tanto, hermano, lidia un problema a la vez. Comencemos con eso, lidiando el problema del hoy. Si tienes trabajo para mañana, pues hoy tienes que hacerlo, ¿no? Porque es tu trabajo de hoy, es tu labor de hoy. Y mañana ya vendrá el trabajo de pasado mañana. Pero hay que lidiar con el hoy. Si hay tarea para hoy, hay que hacerla hoy para presentarla mañana. Es algo normal. Si alguien dice, oye, es que tengo que trabajar porque el día de mañana tengo que pagar, está bien, es tu labor de hoy. Pero el problema es que muchos se afanan, se desesperan. No saben qué hacer, desconfiando. Es que tengo que pagar para el mes siguiente. Ya el mes siguiente va a llegar. Pero tu trabajo es hoy. ¿Qué pasa cuando se afanan por el mañana? Primero, no solo cuestionan, sino que están desafiando el señorío de Dios. ¿Ya? El señorío de Dios del hoy y del mañana. Dios es Señor hoy, mañana y siempre, hermanos. Por lo tanto, tú no tienes que dejarte arrastrar por esos afanes. Un problema cada día. Miren el versículo 34. Basta cada día su propio afán, su propio mal. Jesucristo nos está diciendo, ordénate. Hay situaciones que tienes que hacer hoy, sí, pero mañana hay más grandes. Está bien, mañana es mañana. Hoy arregla las cosas de hoy. Ordénate. El problema es que somos muy desordenados. Hay veces queremos hacer las cosas más grandes para hoy y dejamos las pequeñas para el mañana. Y eso se vuelve un gran afán después. Vamos a leer Lamentaciones. Lamentaciones 3:23, esta es la versión NBI. Dice, cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Amén. Y hermanos, este libro de Lamentaciones, que es un pequeñito, lo escribió Jeremías después de su escrito de Jeremías. El libro de Jeremías sigue Lamentaciones, ¿no? Como un pequeño cierre, ¿no? Y esto fue, hermanos, cuando Babilonia destruye Jerusalén, se los lleva cautivos al reino del sur, Judá, se los lleva a Babilonia. Y en ese lamento, hermanos, de destrucción, de gran afán, de gran miedo hacia el futuro, el pueblo, pues, ¿qué esperanza tenía? Ellos pensaban, nuestro Dios nos ha abandonado. Y claro, el Señor se alejó de ellos por el hecho de su idolatría, sí, era el castigo por no arrepentirse, por hasta el final desafiar al Señor del mañana, porque el Señor le dijo, en el mañana va a venir un ejército, arrepiéntanse, va a ser su castigo, entréguense. Se resistieron hasta el final, sufrieron las consecuencias. Pero hermanos, a pesar de toda esa destrucción, las palabras que da Jeremías, ¿no? Dios habla al pueblo a través de Jeremías,
a través de este lamento, dando una esperanza al pueblo, diciéndoles lo que va a ocurrir mañana, diciéndoles, cada día se renuevan sus bondades. En otras versiones dicen, su misericordia es nueva cada mañana. ¿Qué podía esperar este pueblo el día siguiente de su cautiverio? Lo único que podían esperar no solamente era burla del enemigo, sino que el Dios bueno, que el Dios misericordioso que guardó sus vidas, porque debían de haber sido destruidos todos, morir ahí en esa invasión, pero Dios preservó la vida de su pueblo, del remanente de su pueblo que fue a Babilonia. Entonces de ellos Dios les dice, mis misericordias, mis bondades se renuevan cada día. Y el día de hoy, la bondad que Dios te ha dado, administralo para lidiar con el problema de hoy. Muy grande es su fidelidad. Démonos cuenta, Dios te provee las cosas para las necesidades de hoy y mañana se renueva nuevamente. Es decir, mañana Dios también ha provisto darte para las cosas del mañana. El Dios mismo que permitió la destrucción como castigo por la idolatría del pueblo, ¿no había provisto en un mañana la reconstrucción del pueblo, del templo de Dios, de la ciudad y de sus muros? ¿No proveyó a Esdras para enseñar la ley al pueblo después en la reconstrucción, después de 70 años que el pueblo salió? ¿No proveyó a Nehemías y todas las cosas que él necesitaba para reconstruir los muros de Jerusalén? Hermanos, hay que tener un corazón de fe y confianza en el hoy y descansar en lo concerniente al futuro. Tenemos un Dios grande y fiel. Nuevamente aparece aquí, muy grande es su fidelidad, porque es un Dios fiel. Cada mañana Él te lo va a demostrar. Este es un comentario, porque hay muchos comentarios acerca de consejería en cuanto a la ansiedad, en cuanto a la preocupación. Hay muchos, pero este me gustó bastante. Miren lo que dice Jay Adams, si quieren después lo buscan quién es. Es un reconocido. Dice, el mañana siempre le pertenece a Dios. Dice, cuando intentamos agarrarlo, o sea, cuando intentamos agarrar el mañana, estamos intentando robarle lo que le pertenece a Dios, a Él. Los pecadores quieren lo que no les corresponde y de ese modo se destruyen. Dios nos ha dado solo hoy. Él nos prohíbe que nos preocupemos de lo que podría suceder. Los que se preocupan no solo quieren lo prohibido, sino que tampoco usan lo que se les ha dado. Bonita reflexión. Y entendamos esta reflexión porque nos habla de que el ansioso no ve las cosas provistas por Dios hoy, sino que se afana tanto que quiere agarrar hasta los problemas del día de mañana. O sea, se agarra a los problemas de hoy, se hace cargamontón con los problemas de mañana y más le pesa, pues, más se hunde, más se agacha, más se encurca, más solamente mira al suelo nada más, sufre. Pero el cristiano no es así, hermanos. El cristiano se guarda en el hoy y para el mañana. Dios nos ha dado el hoy y hay que observar lo que Dios ha puesto en el hoy. La palabra de hoy. El mensaje de la semana, que es para mí hoy. Seguimos meditando. O ustedes ya están pensando en el mensaje del mes que viene. ¿No? Ese es el afán del pastor. Pero miren. Entonces Dios cuando dice no os afanéis por el día de mañana, hermanos, es una prohibición. Y nos está diciendo no tomes lo del mañana porque es pecado. El problema del mañana, déjalo para mañana. Los pecadores sí toman lo del mañana. El mañana es algo que Dios ha reservado en su soberanía y que va a venir, sí. Pero debemos de orar para ser guiados correctamente hoy y hacia el mañana. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Si no, cualquiera puede hablar y decirme que repita o que explique alguna partecita. Vamos a continuar.
Hebreos 13:8 dice esto: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Cuando uno lee este texto, resalta primeramente la eternidad de Dios, ¿no? Decimos Jesucristo, sí, es el Dios eterno, él nunca cambia y Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Pero hermanos, este texto también nos ayuda a entender nuestro hoy y el futuro. Y la línea de nuestra vida. El día de ayer, hermanos, ¿no te ha provisto, no te ha cuidado Dios? ¿De qué manera te ha cuidado Dios? ¿De qué manera te ha provisto la fuerza que necesitabas ayer para sobrevivir ayer? Te lo ha dado, ¿no es cierto? La paz que necesitabas al problema de ayer, ¿te lo ha dado? Sí. El gozo que tú necesitabas para el día de ayer, ¿te lo dio ayer? Claro que te lo dio. ¿Y el día de hoy no te dará lo mismo? ¿No te dará lo que tú le pidas? ¿No habrá reservado una porción especial para ti hoy? Claro que sí. Y es el mismo Jesucristo que te sustentó ayer, te sustenta hoy. Y lo hará por los siglos. Una prueba de ello, hermano, es el cielo. Dice Hebreos que cuando nosotros miramos al cielo, podemos ver a la abundante nube de testigos. Porque tenemos como ejemplo a los hermanos, a los héroes de la fe, en la historia de la iglesia, a los pastores, hermanos, muchos que caminaron en su vida de fe y que sus vidas ahora pues se recuerden en la historia de la iglesia, cómo Dios los proveyó, los sustentó y que jamás desamparó a ninguno de ellos. Gran nube de testigos. Por lo tanto, hermanos, debemos de cobrar confianza, seguridad y despojarnos de ese temor hacia lo incierto. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias. Gracias, bendito Dios eterno, sustentador, dador de la fe. Y tú cuando das algo, lo das en abundancia. Señor, tú sabes las ansiedades y las preocupaciones que estamos pasando en estos momentos. Quizá es algo que no podamos contarle a nuestros líderes, pastores, maestros, o quizá a nuestros papás o a nuestros mismos hermanos, y hay cargas que lidiamos solos nosotros. Ayúdanos, Señor, que la provisión, que tu sustento, que tu fidelidad podamos testificarla cuando la recibamos. Tú nos cuidas, nos lo has demostrado a través de la Biblia, nos lo demostraste el día de ayer y hoy, y lo harás el día de mañana. Que podamos afrontar los problemas del día de hoy en su debido momento, en el hoy, y los de mañana en el mañana. Te damos las gracias. Ayúdanos también a ser responsables, Señor, por las tareas que tenemos que cumplir. Los afanes vienen muchas veces por nuestros descuidos. Oramos, Señor, para ordenarnos. Oramos, Dios, para que tú nos des esa fortaleza, esa paz mental, y renuévanos cada día cuando tengamos constante comunión contigo. Ayúdanos en nuestros tiempos devocionales para que te conozcamos mejor, para que tengamos un tiempo agradable, cada día alimentándonos de la porción que tú has preparado. Oramos pidiéndotelo en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén.